Te damos la bienvenida a las predicaciones del legado del reverendo Rolando Gutiérrez Cortés. Esperamos que sea de bendición e inspiración para tu vida. Marcos 6, del verso 8 al verso 11. Dice así: y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias, y no vistiesen 2 túnicas. Y les dijo: donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen 2 túnicas. Dios nos bendiga en la meditación de su palabra en esta hora. Estamos viendo cómo fue que Jesús le enseñó a predicar a sus discípulos. Ya hemos visto como 2 elementos introductorios de cómo por encima de la muerte y de las enfermedades debían seguir adelante predicando. Después vimos de cómo, a pesar del rechazo que se pudiera encontrar en una ciudad, uno debía seguir predicando. Quizá nunca nos habíamos imaginado que la lección la tendríamos que aprender en carne propia. Pero para ser discípulo de Jesús, como que no se vale de otra manera. Por otro lado, vimos en este seminario de homilética de cómo para ser predicador de Jesús se requiere ser apóstoles, enviados. Y lo vimos en los primeros versos que consideramos en Marcos 6, en la segunda parte del versículo y el verso 7, en donde decíamos que recorría las aldeas de alrededor enseñando, y después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Y hoy vamos a ver la segunda lección propiamente hablando de homilética de Jesús. Y a esta lección le vamos a intitular La Jornada. Esta es nuestra segunda lección de cómo ser predicadores de acuerdo a las enseñanzas de Jesús con sus discípulos. Los pasajes de base son el verso 8, 9, 10 y 11 del mismo capítulo 6 de San Marcos, al cual ya le dimos lectura. Es decir, cuando el Señor va a decir en su palabra que les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón. Cual si uno de ellos le hubiera dicho: pues, ¿qué llevamos, Señor? Porque tú quieres que vayamos a predicarles solamente bordón. ¿Cómo que solamente bordón? Sí, solamente bordón. Ni alforja, no, alforja no. Y pan, Señor, pues el camino, tampoco. Dinero, pues en el cinto, porque vamos a ir, tampoco. Y es muy claro, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto. Y vean ustedes el adverbio, dice, solamente bordón. Así lo mandó, con solamente un bordón. Ahora, en cuanto a su atuendo, ¿qué quiere, Señor? ¿Nos vamos a poner de smoking o de saco, de corbatas de cierta marca? No.
le dice, ustedes, los míos, mis seguidores, lo que quiero que tengan son huaraches. Claro que no les dice huaraches a la mexicana, ¿ves? Sandalias. Van a calzar sandalias. Bueno, pues vamos a llevarnos ahí una maletita, aunque sea para, como cuando nos dejan entrar al metro, no, les dice, solamente la que llevan puesta el bordón, sus sandalias y su túnica. Pero Señor, espérense todavía. Donde quiera que entren en una casa, oigan esto, van a posar en ella hasta que salgan de aquel lugar, para que no anduvieran como trampas, haciendo trampa, en una y en otra y en otra y en otra. No, están allí y no se me mueven. Ahorita voy a dar los elementos mayores. En una sola casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Es más, ¿y qué si en un lugar no os reciben? Si en un lugar no os oyen, ahí salen. Sacudan el polvo que está debajo de sus pies. Y esto sí les digo, que será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquellos que no oigan, que para el Evangelio o para aquellos que no lo reciban a ustedes. Este es el pasaje. Qué extraña lección de homilética, ¿verdad? Vuelvo a decirles, a mí siempre me llama la atención que en homilética es cuál es el título, cuál es el pasaje en que baso mi mensaje, cuál es cómo voy a introducir en mi plática, cuál va a ser mi primer punto, mi exhordio, mi proposición, mi confirmación, mi epílogo, mi resolución. Todos esos detalles son importantísimos. No, pues Jesús no se ocupó de eso, lo preparó para la jornada. Ahora veamos. Quienes predican el evangelio suyo van a llevar su autorización. Él es el autor, por eso van autorizados por él. Qué peligroso cuando nosotros queremos ser los autorizadores de. Eso hay que tenerlo claro. Porque quien autoriza la predicación del evangelio es quien me salvó, quien me llamó y quien me ha puesto para ser el anunciador de su palabra. Autorizados por Jesús. Luego, su enseñanza personal la van a tomar en cuenta. Repitamos. ¿Cuál era la enseñanza? No es nada del otro mundo, su bordón. Pero ¿por qué andan con este bordón? Así me enseñó el Señor, así nos dijo. Un bordón. Sandalias, sandalias. Túnica, nada más una. Algo importante, un compañero de misión. Un compañero de misión, porque lo va a mandar de dos en dos. Y esto es importante porque a veces muchos de nosotros tal vez tenemos el bordón, a veces tenemos la túnica, a veces tenemos la sandalia. Estoy en la escuela de Jesús, pero no, hace falta un compañero de misión. Yo no sé quién puede ser el compañero de misión de nosotros. Dichosos cuando tenemos como compañero de misión a nuestra esposa, o al marido, o al hijo, o al hermano, o al amigo. Lo importante es eso, que en la jornada el Señor nos va a mandar con un compañero de misión, con la disposición de orar por los enfermos. Van a orar por los enfermos. Si alguien quiere ser predicador del Evangelio y no tiene la capacidad de orar por los enfermos, no puede predicar el Evangelio. Tiene que tener esa disposición de orar con el dolor, de buscar la protección del Señor, tener un mensaje claro de arrepentimiento. Esto se ve en todo el tenor de la enseñanza de Jesús. Había que llamar a volver los ojos a Dios, al arrepentimiento, a que se considerara de nuevo al Señor, teniendo como señal la hospitalidad para la siembra evangélica. Pero ahora vamos al verso 8 nada más. Esto de solamente bordón. Y la expresión es del Evangelio.
solamente bordón. ¿Por qué no llevan alforja? Porque una alforja uno echa muchos itacates. Y el Señor no quería que anduvieran los suyos con itacates. Eso de andar llevando o pidiendo. Así, lo que les ponían delante comían, pero no andaban llevando itacates. Ni para llevar, ni para pedir, porque a la sazón, en la época de Jesús, habían muchos que dicen que eran sacerdotes, dicen que eran proclamadores de una doctrina, y siempre traían sus alforjitas para llevar o para traer. Pero los suyos no iban a ser conocidos por vivales. Sigue alforja para llevar, ni alforjas para traer. Luego, ni pan, porque el que lleva pan es porque lo que quiere es no pasar hambre. Yo aquí llevo mis sandwichitos, mis tortitas, mis taquitos. Salga, vámonos. Ya van más preocupados por no pasar hambre que por predicar el Evangelio. Entonces dice el Señor, no. Ustedes ni llevan para itacates, ni llevan tampoco sus taquitos ni sus tortas. Sin pan. Ahora, ustedes pensarán que yo estoy exagerando, pero vamos viendo la Escritura. Ni alforja, ni pan. No lo digo yo. Ni pan. Pareciera que no es previsor el Señor. Sin embargo, eso de que se estuviera previendo para no pasar hambres, como que el Señor se había muerto y no iba a dar de comer a los suyos, no es parte del plan de Jesús. Pero sigue, solamente bordón, ni dinero en el cinto, para no tener necesidad. Yo recuerdo que hace unos cuantos semanas, alguno de nuestros muchachos, cuando fue para Nueva York con el coro, llevaba $20. Era todo, pero con $20, ¿qué hace? No se murió de hambre. Al contrario, hasta jeans se trajo. ¿O no es cierto? Pareciera mentira. Ahora, claro que dar estas lecciones de homilética de Jesús es raro, porque no hay lógica, no hay retórica. No, es vida. Bordón, nada más, solamente bordón. Ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto. Porque ya desde entonces se usaba que en el cinto, escondidito el dinero. Nada de eso. Vamos al verso 9. En el verso 9 hay una expresión muy interesante. Dice, van a calzar sandalias. Sandalias, las sandalias son al aire libre, ni calcetines. Van a calzar sandalias. ¿Por qué? Lo suficiente para proteger la jornada. Una sandalia no es una bota que va a aguantar guerra. No, una sandalia es sandalia. Lo suficiente para proteger la jornada. Una sola túnica para que lo abrigara y no una de repuesto. Yo tendría vergüenza que el Señor vea mi guardarropa porque yo tengo varios trajes. Si yo diría ante el Señor, mi hijo, tú eres mi seguidor, has recibido mis clases de homilética, y yo le digo, sí, Señor, a ver, deja, mira tu recámara, hijo. ¿Cuántos zapatitos tienes aquí? ¿Cuántas túnicas tienes aquí? No, porque esta era una camisa y yo tengo más de una. Ahorita me acaba de regalar la femenil 4. Uno no quiere decir esas cosas. Y esto no se quiere decir. Pero yo estoy viendo las clases de homilética de Jesús. Cómo preparó a sus predicadores. Porque ahora nosotros ya hemos olvidado las condiciones para seguirle. Una sola túnica que simplemente le abrigue para no causar molestias con su hospedaje. ¿O no es cierto que los belices causan molestias en los hospedajes?
Ahora que fue el coro para allá, de repente no tenían dónde meterse y lo metieron en una sola casa, 35 en una casa. Y estorbaban más los belices que la gente. Es que eran muchas hermanas. Ahí viene el pastor, vamos a esperar al pastor. Y beliz 1, beliz 2, beliz 3, beliz 4, parece que lleva un camión allí. No. Si el Señor no anda, ahora andan hasta en avión, tienen aviones particulares, tarjetas de crédito, bancones. No, les dice, no van a andar causando molestias con su hospedaje, allí donde se pudieran acomodar. Porque ¿qué molestia puede causar a alguien que lleva un bordón, su túnica, sus sandalias, pero ni alforja para el camino? Vean ustedes cómo el Señor está previendo que el hospedaje, aquí la hospitalidad juega un papel importantísimo que ha sido olvidado. Pero en donde la hospitalidad no va a ser carga, sino que Él está vigilando que los suyos no sean carga. Van a comer, van a estar, ahorita les digo cuánto tiempo. Y esto es lo que está en esta segunda lección de homilética de él. Una lección de homilética rara porque no veo elementos de lógica, no veo elementos de oratoria, no veo elementos de retórica, no veo asuntos de gramática, nada de eso. Está preparándolos para la jornada. Pero vamos al versículo 10, porque yo voy a la Biblia. Van a posar en una sola casa. ¿No les parece un poco exagerado esto? Bueno, ¿por qué no? Si me hospedo con los hermanos Castro, ¿por qué no podría también irme donde los hermanos Díaz y el otro día, para no serle carga mucho, y otro allá donde el hermano Vicente, así, ¿verdad? Para andar y no serle carga a todos, no, en una sola casa. Porque el Señor no quiere vivales, vividores. Se van a hospedar en una sola casa. Esto lo vamos a ver, porque como obreros del Padre van a ser muy serios en su viaje misionero, van a ser considerados con sus anfitriones. A mí me dio mucho gusto cuando me avisaron que entre las cosas que estos jóvenes que fueron de aquí para allá, para Nueva York, dijeron, cada quien lava los baños. Me dejan todo recogido. No va a haber ni una cosa sucia acá. Considerado con los anfitriones. La hospitalidad cristiana tiene esos elementos. Y esto lo está viendo Jesús. Si no crean que son siquiera situaciones de cortesía. Está siendo considerado con los anfitriones, agradecidos con ellos. Agradecidos con ellos. Van a hospedarse en una sola casa. Eso lo dice claramente el verso 10. Pero ahora el verso 11, el último. Van a atender la hospitalidad como señal. ¿Por qué digo la hospitalidad como señal? Donde quieran que los reciban, ustedes hablen. Donde no los reciban, que no los oigan, ni los hospeden, allí se van. ¿Qué quiere decir esto? Que donde estaban dispuestos a recibirlos, podían dar el Evangelio. Que donde estaban dispuestos a recibirlos, podían enseñarles, cultivarles. Entonces la hospitalidad era señal. Si alguien me abre la puerta de su casa, quiere decir que quiere hablar conmigo. Si alguien que abre la puerta de mi casa y sabe que yo voy en nombre del Señor, quiere decir que va a aceptar un comentario de la palabra de Dios, un mensaje del Evangelio. No tenemos problema. Donde nos inviten, donde nos acepten, es señal que el Señor está abriendo esa puerta para que demos la palabra. No hay que andar dando tanto brinco, estando el suelo tan parejo. No hay que andar haciendo estudios de mercadeo. Si el Evangelio es tan sencillo como esto, donde nos abran las puertas, donde podamos tomarnos un cafecito, donde podamos comer con un hermano, donde podamos ser bienvenidos, nos va a hacer falta tiempo para atender tanto a esta gente. Porque donde seamos bien recibidos, sabiendo que somos cristianos, que llevamos el mensaje del Señor, abramos la boca, porque allí ya el Espíritu Santo está preparando ese corazón. Eso es lo que dice el Señor.
La hospitalidad es señal que el Espíritu está abriendo. La hospitalidad es señal que la simiente del Evangelio se puede sembrar allí. La hospitalidad es señal de que yo puedo abrir mi boca para dar la simiente de gracia. Esa es la señal. Porque a veces andamos pidiendo señales nosotros. ¿Y cómo sabré a quiénes hablarle? Donde les abran la casa, donde los acepten como cristianos. Allá hay señal. Allá hay señal. Está como que yo estuviera esperando, ay Señor, ¿y tú crees que yo debo dar el Evangelio ahora? No, pues si ya vinieron hasta la casa del Señor, ¿de qué creen que voy a hablar aquí? ¿De chicharrones o de aguacates o de partidos? No, voy a hablar del Evangelio del Señor. Entonces, ¿por qué estoy ahí? Señor, tú dime si puedo hablar ahora el mensaje. No, dalo, o sea, ahí está ya. Esto es más señal, no podemos esperar. Igual cuando se nos abre una casa, en tanto que siervos del Señor, estamos en el lugar donde con la ayuda de Él vamos a poder dar su evangelio. Hay que atender esa hospitalidad como señal para hablar y ser oídos, para compartir y ser fortalecidos, para enseñar y ser continuada la obra. Entonces resumamos esta segunda lección de homilética. La predicación tiene que ser autorizada por Jesús. ¿No es cierto? La predicación tiene que ser instruida en su enseñanza, tan cierta y tan clara como la que hemos mencionado ya. La predicación tiene que ser tan sencilla como quien avanza con un bordón y con sandalias, sin una segunda túnica. La predicación ha de tener la hospitalidad como señal en donde podremos orar por los enfermos, donde podemos proclamar el reino llamando al arrepentimiento, yendo de dos en dos para atender más gente. Porque el Señor no los manda todos ahí, a un mismo lugar, de dos en dos, para atender más gente. Un detalle en cuanto a la hospitalidad, como se los había ofrecido. Es interesante que hay una obra que se llama la Didache, que es posterior a los escritos bíblicos, en donde se dan los cánones acerca de la hospitalidad. Y dicen lo siguiente: la hospitalidad debe darse por un día. Para pernoctar, para pasar la noche, debe darse por un día. Si es necesario, dice, puede darse por dos. Oigan lo que dice la Didache. Es decir, uno de los libros que tenía la enseñanza de los apóstoles en cuanto a estas cosas. Dice, si alguien quiere quedarse por 3 días, ojo, porque puede ser un falso profeta. Porque va por un día. Podría ser que 2, si es necesario. Pero ya si se quiere quedar 3 días, ojo, porque puede ser un falso profeta. Ahora, yo creo que en estos momentos nosotros a veces tenemos gente que puede pedir, no digo por un día, tal vez por una semana, para estar toda una semana para predicar, invitado por nosotros y demás. Pero yo creo que mutatis mutandi, es decir, haciendo las equivalencias necesarias, nosotros podemos abrir nuestros hogares sabiendo quién viene en nombre del Señor. Y vamos a dar hospitalidad en nombre del Señor. Y si alguien quiere sobrepasarse, ojo, porque podría ser un falso profeta. Esta es una advertencia que da esta Didache en cuanto al asunto. Muy bien, pues este es el pasaje, hermano, tan sencillo como es. Pero recuerden que apenas hablaba el sermón hace unos días y ya tocó vivirlo, ¿no? A lo mejor ahora nos va a tocar también. Vamos a ver, les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni cheque de viajero, no dice, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen 2 túnicas. Y les dijo, donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar, y si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies, para testimonio a ellos. De cierto digo que en el día del juicio
será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Es decir, aquí la segunda lección de homilética. La predicación se da en la jornada, en esta simple jornada del Evangelio, autorizados por Jesús, con un mensaje de arrepentimiento, con un compañero de misión, con un bordón, con sandalias, con una túnica, con hospitalidad por delante como señal, tan sencillo como eso, con la capacidad de orar por los enfermos y de dar la palabra del Evangelio cuando nos abren el corazón. Esta es la lección de Jesús. ¿Quién de nosotros no lo puede hacer? Yo creo que es tan sencillo como hacerlo. Tener esa disposición, con corazones alertas, para seguir sus enseñanzas. Que Dios nos bendiga.